¿Cómo están sus prácticas en la FAP? Antonio, Germán Antonio Vázquez está. Ani Salgado. Buenas tardes, doctor. ¿De qué sede es usted, Ani? De Lino. ¿Cómo le va con la doctora Carpio? Muy bien. Muy bien, doctor. Justo ya terminamos clase hace un momento. ¿Se puede usar un dispositivo de drenaje en glaucoma agudo? Disculpe, doctor, no se le escucha. Un dispositivo de drenaje que se usa para glaucoma, ¿se puede usar en el glaucoma agudo? Creo que las he cogido en el aire a las pupilas de la doctora. Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase. Javier Sandoval. Sí, doctor, me llamó. Disculpe. Sí, muy bien. Creo que conversé contigo en el primer momento, ¿verdad? Sí, y con mi compañera Mireia. Claro, pero ¿tú eres Jaime Luis Sandoval? No, yo soy Javier Uribe. Doctor, soy yo. Ahí está, pues este es el muchacho. ¿De qué sede docente es usted, Jaime Luis? Del Rebolete, doctor. ¿Con cuál de los profesores?
¿Con el doctor Canawiri o el doctor Olivera? Olivera, doctor. ¿Qué tal el profesor Olivera? Bien, bien. Tenemos las rotaciones, bueno, algunos días en la noche y otros bien temprano. Mientras se va cargando, voy a ir empezando la clase. Para usted, Jaime Luis, ¿cuál es el órgano de los sentidos más importante, el que no quisiera que se enferme, que se afecte, perderlo? A opinión personal sería la visión, doctor. ¿Y sabe por qué? Creo que es la que más nos orienta a la realidad y nos limitaría demasiado. La razón está en que el ojo percibe hasta un 85% de las percepciones humanas, no así los otros órganos de los sentidos. Por lo tanto, por ejemplo, usted puede ser sordo, pero con la vista puede comunicarse. Puede perder el sentido del tacto, pero la vista le orienta. Y así se va explicando usted por qué la vista es importante para el ser humano. Este órgano nos acompaña desde que nacemos hasta que fallecemos y es uno de los responsables para que usted cumpla todas las metas en la vida. Esa es la importancia del órgano de la visión. Dentro de lo que es la clase, vamos a ver que trauma ocular se divide en dos campos grandes: trauma ocular a globo abierto y a globo cerrado. Globo abierto significa que el ojo tiene una rotura de grosor total en córnea y o esclera, y a través de esa herida puede protruirse, pueden haber prolapsos de tejido intraocular. Y luego vamos a entrar en detalle de esto. La otra fuente, la otra clasificación es referente al trauma ocular a globo cerrado. Vamos a entrar a la clase de una vez. Entonces, aquí tienen ustedes la importancia de este órgano. Felizmente que tenemos dos ojos, señores alumnos. Y el objetivo de esta clase es que aprendan lo más importante y puedan derivar al enfermo a la atención del especialista. Los casos que puedan atender ustedes lo van a resolver. Este es el cuadro de la etiología según el mecanismo y según el agente. Este primer cuadro tiene como importancia comentarles que la contusión es el mecanismo más frecuente. Por la contusión se puede llegar a la pérdida del ojo. Nos puede dar un trauma a globo abierto como a globo cerrado. Y luego vamos a ir revisando todos los otros agentes que están en la diapositiva. Lamentablemente, los agentes de origen sigue siendo vigente en primer lugar los accidentes de tránsito, porque la educación vial ha empezado recién hace pocos años. Si estuviéramos en el primer mundo, el que ha ido me dará fe de esto, es diferente cómo se comporta el que maneja un carro o el peatón que quiere cruzar una calle. La segunda causa importante son las injurias ocupacionales motivadas por dos motivos. O bien la patronal no cumple con lo que es bioseguridad, o bien el obrero incumple las normas de bioocupacionales, ¿no? Luego tenemos otra serie de ítems
y el número 4 como que está queriendo pasar a la tercera por la situación económica tan agravada que tenemos ahora. Todas estas cositas las vamos a detallar más adelante. Y esto era lo que les adelantaba, cómo clasificamos al trauma ocular. A globo abierto, cuando hay una herida en córnea y o esclera al grosor total, con o sin prolapso vial, cuando son heridas pequeñas de 1 milímetro o 2, es difícil que haya prolapso vial. Cuando es mayor de 2, debemos encontrar el prolapso vial. Pero habrán los otros signos cuando estamos hablando de globo abierto aquí al lado derecho. Cuando es a globo cerrado, no encontramos herida al examen. Pero el ojo también se puede perder, sea por un trauma globo cerrado o trauma globo abierto. A globo cerrado será por el gran daño que hay de los tejidos intraoculares. Vamos a revisar todos los puntos que están acá descritos. Avanzo. Un segundo concepto importante que quiero que se lleve es lo siguiente. Ninguna hemorragia dentro del ojo es emergencia. Por ejemplo, un ifema, que lo vamos a desarrollar más adelante, se atiende a partir mínimo del cuarto o quinto día mientras se ha estabilizado el sangrado. Entrar antes es encontrar la fuente de sangrado y nuevamente el resangrado de la cámara anterior. Una hemorragia vítrea espera del séptimo al 14º día para ser atendida. Sería una urgencia si el trauma ocular genera una hemorragia detrás del ojo, intraconal. Y entonces esto genera una proptosis del ojo hacia adelante y un sufrimiento del nervio óptico. Pero es una urgencia médica, no es una emergencia. Dentro de los síntomas y signos tienen ustedes el dolor, que tiene una amplia gama. Indudablemente forma parte de la anamnesis en la que podemos decir estamos frente a un trauma de tal graduación. Tener mucho cuidado con los que trabajan en metal mecánica. A veces trabajan ellos y se desprende una partícula pequeña que a veces no causa mucho dolor y el paciente dice algo me entró. Y ahí tienen ustedes que agotar el examen y el diagnóstico por imágenes para descartar un cuerpo extraño intraocular. La intolerancia a la luz, que es la fotofobia, está presente ante un edema corneal, edema de cristalino, edema retiniano. La visión doble diplopia cuando ha habido una agresión por un instrumento cortante y ha seccionado de preferencia los rectos y más frecuentemente los horizontales. La secreción en el trauma, si estamos frente a una lesión de anexos, es sangrado hemorrágico que tienen que cautelarlo ustedes de primera intención. Pero si es una herida en córnea, lo que va a salir es humor acuoso como si fuera una lagrimita, pero inmediatamente va a ser cubierta esta herida por el iris que corre en auxilio de la córnea. La afectación de la agudeza visual la tienen que hacer ustedes continuamente porque forma parte de uno de los parámetros de pronóstico visual. Describir los edemas en todos los compartimentos, evaluar la motilidad ocular extrínseca, describir la hemorragia superficial, la hemorragia en anexos, la hemorragia en el ojo, observar si el paciente viene con deformidad frente a un trauma importante, hundimiento de la órbita, etcétera. Igualmente, si está examinando usted el borde palpebral y encuentra crepitación,
Ese es un signo indirecto de que hay una fractura orbitaria y que este aire viene pues de los senos paranasales. Cuando encuentren una herida, solución de continuidad, por favor describan la longitud, describan el trazo, zigzagueante, irregular, biselado, y qué compromete, córnea, esclera, está ubicado detrás de la esclera, todo eso tiene una importancia enorme para el perito judicial, para poder responder frente a las demandas civiles o penales de los pacientes. Quien les habla ha sido perito judicial y además es auditor médico. Así que tomen nota bien de las recomendaciones que le voy haciendo. Este prolapso tisular siempre está, les he dicho, frente a una herida mayor de 2 milímetros. Pero sienta un cuerpo extraño, una laja laminar menor de 2 milímetros, bien difícil que haya prolapso tisular. Sí habrán los otros signos. Por ejemplo, hipotensión ocular. Observar también si el ojo está hundido, por ejemplo, frente a una fractura de piso orbitario, o bien si el ojo está caminando a la proptosis, por lo que les dije, por una hemorragia intraconal. Esta es la fisiopatología que nos explica cómo el globo ocular puede darnos frente a una contusión, un trauma ocular abierto o cerrado. Como el globo ocular no es un órgano rígido, en su primer momento viene el trauma contusional y el ojo hace un acortamiento brusco en sentido anteroposterior. Primer efecto de daño. Inmediatamente el ojo reacciona haciendo una distensión vertical. Segundo efecto de daño. Y van a sufrir todos los tejidos internos del ojo, ¿no? Termina el ojo haciendo una rotación, un reposo y retoma su equilibrio. Pero cuando hay un trauma, por ejemplo, que caiga un ondazo al ojo, van a ver ustedes que ese ojo se abre como una flor y da lugar a un trauma ocular a globo abierto por estallamiento del ojo. Por ambas situaciones, trauma ocular a globo cerrado o a globo abierto, puede uno perder la función visual. Y esta semiología es de oro, porque cuando ustedes describan el tamaño, la forma, la consistencia, la velocidad, la dirección y la distancia, pues pueden decir, aquí estoy viendo un trauma ocular grave, con grave compromiso de la función visual, y de repente pueden decir de mal pronóstico. Ejemplo, que le caiga a un paciente un ondazo de una piedra y que el ojo estalla y se abra como una flor, ¿no? Siempre en vuestra historia pongan si fue accidental o fue en horas. Más de una vez he visto como el juez le llama la atención al médico que examinó por no haber acotado estos datos. Igualmente poner si cumplía con lo que es la bioprotección en su centro de labor, o si el centro de labor no tenía los elementos para eso. Entonces, formas clínicas: trauma ocular a globo cerrado, córnea y esclera indemnes. Las siglas son estas: el abierto, ruptura corneal y o escleral con prolapso tisular, con la salvedad que he hecho. Cuando hay un trauma contuso, por ejemplo, un puñetazo que viene de abajo hacia arriba, busquen la herida en el limbo superior. Ahí es donde se va a abrir la herida y la herida ha de correr hacia lugares de la esclera más delgados, a nivel de la inserción de los rectos, ¿no? También deben ustedes guardar que toda herida escleral anterior, hablando de esclera, y que esté dentro de los mayor de 4 milímetros, es de mal pronóstico.
Y cuando hablamos de esclera posterior y es mayor de 10 milímetros, también es mal pronóstico. Imagínense ustedes querer suturar una herida que llega casi al nervio óptico. Tenemos que presentar el ojo haciendo más daño, ¿no? Entonces, esto es importante desde el punto de vista legal. Y acá tienen los parámetros con los que se basa el pronóstico visual. Efecto pupilar aferente, daño tisular, agregado, vitrio, retina, coroide, nervio óptico, describir la herida en todas sus normas semiológicas y la agudeza visual. Grados de afección leve, moderado, severo. ¿Qué hacer frente a un trauma ocular abierto? Olvídense de aplicar gotitas, olvídense de aplicar ungüento. Parchan el ojo, le pueden indicar una vía intravenosa con antibiótico de amplio espectro para cautelar la infección intraocular del ojo que se llama endoftalmitis y remitir al paciente. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico, pues tenemos la radiografía de órbita, la simple hay que pedirla, es de rigor para cuerpos extraños, fracturas, o la TAC si están en un estamento hospitalario de mayor nivel. Y si hay una ecografía, se hace en los traumas oculares a globo cerrado, pero en el modo B, que nos dice cómo están los tejidos intraoculares. Nunca usar la resonancia para cuerpos extraños metálicos. Esto es en lo que nos ayuda la ecografía. Ahí está todo descrito. Y la resonancia nos evalúa mejor todo lo que es tejidos blandos. Un dato importante. Cuando digo que este paciente legalmente está ciego, cuando se ha realizado un electroretinograma y hay un aplanamiento de la onda, y cuando los potenciales visuales evocados que recogen la información desde el ojo hasta el cerebro también es negativo. Ahí recién hablamos de ceguera legal. Mientras tanto, podemos presumir NPL, que significa no proyección de luz, y si hay duda, pónganle una interrogación. Esto es lo que se hace dentro de la estrategia. Se evalúa los tejidos lesionados, se informa y documenta el estado del ojo, pedimos las pruebas auxiliares y de repente los riesgos quirúrgicos y se planifica la cirugía. Antes era la enucleación, ahora es la evisceración. Ya les voy a explicar por qué. Se evalúa el estado postoperatorio para ver si nos quedó bien y se puede planificar una segunda cirugía. Siempre el médico procura hacer el menor daño para conseguir el mejor objetivo. Vamos a entrar a trauma a globo cerrado. Entremos a las láminas porque eso es lo que más nos van a enseñar. Si ustedes reciben a esta paciente, pues le han hecho su agudeza, su fondo de ojo y todo está bien, pues tranquilizarla, es una equimosis bipalpebral y una hemorragia subconjuntival laminar. Pueden dejarle un poquito de corticoides mañana y noche, unos 5 o 6 días, y esta hemorragia subconjuntival va a desaparecer, siempre y cuando no haya una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Aquí un antiinflamatorio y en una semana o 2 este ojito recupera su normalidad. Diferente si estamos frente a un hematoma. Cuando vean un hematoma, estamos hablando de un trauma moderado a severo, que puede haber penetrado un cuerpo extraño y el hematoma lo está ocultando. O bien ha habido un trauma importante contuso que ha creado una herida en el limbo y que el hematoma lo está ocultando. Aquí serán datos importantes la disminución de la agudeza visual, la hipotensión ocular, y estos pacientes hay que derivarlos. Muchas veces tenemos que recurrir nosotros a una resonancia para encontrar la herida.
Y cuando no hay resonancia, el oftalmólogo lo que tiene que hacer es desinsertar la conjuntiva y explorar si hay una herida en esclera, oculta por el hematoma. En este caso van a poder ustedes otorgar su diagnóstico y tratamiento y cobrar su consulta de ida y de vuelta. Normalmente pasa cuando alguien pasa pues la mano o el codo por nuestra córnea y fácilmente se lleva una porción de epitelio, que aquí está teñido con fluoresceína, aquí abajo igualmente. Y ustedes deben de saber que la córnea es el tejido más inervado de toda la economía desde el punto de vista sensitivo. El paciente se queja de dolor. Prenden la luz de su celular, ven que falta epitelio, no hay infiltración piógena, todo está transparente, calman al paciente, si no hay ningún problema de legañas, parchan este ojito, cobran su consulta, lo citan al día siguiente, y al día siguiente el epitelio se habrá reconstituido, no habrá molestias, y el paciente ya estará sacando, poniendo la mano en su bolsillo para pagarle la segunda consulta. Esta es la abrasión traumática. Esta es una herida contuso cortante que se ha llevado el canalículo inferior, el más importante para el drenaje de la lágrima. Por lo tanto, es una urgencia cebaje que tiene que disminuir todos los edemas y pasará a cirugía plástica para que este paciente quede como antes. Esto, para salirme un poquito de lo que es trauma contuso cerrado, les muestro una lámina de trauma contuso abierto, donde se muestra un gran prolapso de la uvea anterior. Esto suele pasar cuando el paciente ha tenido un trasplante corneal y se ha ligado a golpes, o bien puede ser aquí arriba cuando ha tenido una trabeculectomía y también por ahí puede producirse un prolapso uvear. Una cirugía refractiva igualmente, porque la córnea se adelgaza en la cirugía refractiva. Estas son las lesiones a las que les mencionaba cuando les hablé de la fisiopatología. Cómo es que se afectan todos los tejidos. Desgarro radial a nivel del esfínter, iridodiálisis en el iris periférico, desgarro, recesión en la malla trabecular y glaucoma secundario, ciclodiálisis, todo esto lo vamos a ver en láminas clínicas. Aquí tienen ustedes un desgarro radial del iris, una catarata secundaria que va a requerir tratamiento quirúrgico de urgencia. Esto no es una emergencia, ¿no? Ya previamente este paciente ha sido atendido y entonces se programa la cirugía. Esta es otra causa de diplopia cuando por un traumatismo se ha producido una ruptura de la inserción de la raíz del iris. Entonces nos va a obligar a entrar a suturar, a reponer en su posición la raíz del iris y la pupila va a recobrar su redondez. Aquí está ovalada, ¿no? Por la iridodiálisis. Al colocarlo en su sitio, recobra su redondez. ¿Cuáles son las formas clínicas más frecuentes en segmento anterior por trauma a globo cerrado? La iridociclitis. Han revisado ustedes sus temas de uveitis anterior, pero desde el punto de vista infeccioso, pero desde el punto de vista traumático, este guarda una importancia. Y luego vamos a revisar todos los que están debajo. Por ejemplo, está Caelín Sotomayor. Caelín, ¿está usted? Si no, le pongo falta. Buenas tardes, doctor. Gusto de escucharte, Caelín.
¿Qué te llama la atención de esta lámina? Sé breve y rápida para seguir avanzando. ¿Qué signos te llaman la atención? Jordan, apoya a Kaelin. Podemos observar una hiperemia Ver. conjuntival. Esto es una inyección circuncorneal, Kaelin. Muy bien. ¿Qué más observas, hijita? Has puesto un buen poroto. El observar esta inyección circuncorneal te habla de un diagnóstico que está escrito aquí, iridociclitis. ¿Qué más observas, Jordan? Sí, doctor, buenas tardes. También aparte la forma de la pupila, doctor, aparte de que está miótica y los bordes no están bien definidos. Realmente no es una miosis. Como que está en sus 3 milímetros y quizás un poquito más, pero cuando me dices el borde tienes toda la razón. Hay múltiples muescas, 1, 2, 3, 4, rupturas del esfínter, son esas. Ha sido un trauma de moderado a severo y logras ver con nitidez el iris, así como lo ves arriba. Arriba está nítido, aquí está, no se ve bien, ¿verdad? Eso es No, está porque algo se ha opaco, roto. doctor. Eso pasa porque se ha roto la membrana hialoidea que envuelve al vítreo y el vítreo ha salido a la cámara anterior. Muy bien, avancemos. Sobre el linfema, es algo que lo van a ver ustedes, es sangrado en cámara anterior y sangra de vasos del ángulo camerular, del iris, cuerpo ciliar y a veces de la coroides. Esto tiene un pronóstico bueno, buen pronóstico, y suele reabsorberse en 24 o 48 horas, pero es indicación de oro que este paciente duerma en posición semisentado. Pongamos que es una hemorragia a 2/3 de la cámara anterior. Ilan Joel Vargas está. Sí, doctor. ¿Qué pasaría si este paciente se olvida de tu indicación de que duerme en posición semisentado, con 2 almohadas? ¿O para qué se pide esta posición, Ilan? En ese caso se pediría para que haya se reabsorba la sangre, así se disminuye la presión de la cámara anterior. Si tienes la idea bien centrada, nos dice Ilan de que la sangre en esa posición semisentada debe estar en el plano inferior y que toda la parte superior quedará libre para ejecutar la salida del humor acuoso. Si este paciente no le dijeran esto o incumple esto, toda la sangre va a ocupar todos los coágulos los 360 grados de la malla trabecular y crearán una hipertensión ocular. Entonces, ahí están las indicaciones. Pasemos a la siguiente. Este paciente tiene luego que ir a una evaluación dentro de 2 semanas para adelante, no antes. Una gonioscopía y un fondo de ojo. Esto es un ifema parcial a 1/3. Buen pronóstico. Mientras aquí tienen ustedes una lámina de un ifema total que es de mal pronóstico. Este paciente se hospitaliza, solicitamos ecografía para ver cómo están los demás tejidos, las demás cámaras detrás, se mantiene el reposo con doble almohada y aquí
el manejo es el de la hipertensión ocular. Es importante disminuir la presión por debajo de 30 para que no sufra el nervio óptico, ¿no? Y jamás se entra ni al primer, ni al segundo, ni al tercer día. El quinto día es el día más solicitado en que este sangrado ya permite que uno entre con tranquilidad. Y lo que hace uno es primero dirigirse a la parte central con el equipo de vitrectomía o bien con el equipo de SINCOE que tiene aspiración y tiene para dejar un fluido y retirar los coágulos. Si hemos retirado los 2/3 del coágulo y no hay resangrado, dejamos que el humor acuoso vaya alisando el resto del coágulo. Si uno retirara todo, podríamos caminar hacia el resangrado y no hay forma de parar este hemorragia. Complicaciones: la hematocornia, que se desarrolla a partir del 7º día por la hemosiderina, y primero será la hipertensión para que luego se traslade el diagnóstico a un glaucoma secundario en el transcurso de las semanas. Esta diapositiva es de un paciente que abre una chapa y la chapa le salta al ojo y viene por dolor en esta zona. Le hemos levantado el párpado para mostrar esto. Tenía un ifema de 1/3 y Lucero Tafur, ¿estás? Sí, doctor. Lucero, ¿qué te llama la atención de esto? ¿Cómo lo describirías? De la primera imagen, doctor, Sí, vemos, la de arriba. se puede ver que hay una parte del ojo que está protruyendo hacia afuera. Aquí, ¿verdad? Sí. Lo que ha pasado es que la chapa ha roto lamelas esclerales. Y al haber hipertensión ocular, pues se encuentra una debilidad, la uvea anterior, y aparece haciendo prominencia. Este paciente era joven y le hicimos una trabeculectomía en el lado nasal con mitomicina. Al regularizar la presión intraocular, esta prominencia desapareció y el paciente evolucionó bien. En la lámina de abajo tienen ustedes dos láminas, una histopatológica arriba y abajo una histológica normal. La línea que viene bajando verticalmente muestra aquí una zona donde se ha producido la ruptura, la recesión del ángulo, ¿no? No así en la porción inferior donde la lámina histológica está normal. Este paciente tenía una recesión angular de 60 grados. Podemos pasar el video. Ando cargando el video. Vamos a pasar a un video para poder despertarlo más a ustedes.
Sale la mano. Ya. Ustedes están viendo aquí un trauma a globo cerrado y están viendo el abordaje quirúrgico, ¿no? Yo entonces quisiera invitar a Marilú. Marilú, ¿me escuchas? Marilú. Maribel, ¿estás? ¿O me falta Maribel? No te hace. Sí, doctor, aquí estoy. Te voy a señalar y quiero que me digas este reflejo circular que ves acá. Acá ha habido un trauma contuso importante. ¿A qué órgano corresponde? Mira que lo estoy recorriendo con mi puntero. ¿Qué órgano intraocular está aquí delante del iris? ¿A la córnea? La córnea es esto, hijita, todo esto de acá. Esto está delante del iris y detrás de la córnea. ¿Quién te puede dar esta imagen circular? ¿Qué órgano intraocular? Solís, Pamela, ¿qué órgano es dentro del ojo, Maribel? Diga nomás, sí. ¿Se trata del iris? Me refiero a un órgano que es circular, como una lentejita. A ver, ¿quién lo dice? Cristalino. El cristalino. Cristalino. El cristalino. Esta señora estuvo en Iraoka y vino el rochabús y la señora no se protegió los ojos. Le cayó todo el chorro ahí, como le puede pasar a cualquiera. Y el cristalino, que estaba bien ubicado en cámara posterior, sostenido por la zónula, se rompió la zónula y se vino a alojar a la cámara anterior. Trauma ocular a globo cerrado, alumnos. No hubo herida. Aquí estamos haciendo el tratamiento quirúrgico para retirar el cristalino luxado a cámara anterior, porque ya verán ustedes cómo la córnea se va edematizando, porque el endotelio no tolera que nadie lo toque. Y es responsable de la transparencia corneal. La presión intraocular se disparó. Y entonces esta es una emergencia quirúrgica. El residente primer año tiene que corretear para que en pocas horas podamos entrar a sala de operaciones. Y vamos a ver este video. Esta es a semejanza de una operación de catarata de hace 3 décadas atrás, en que se retiraba la catarata totalmente. Eso sería una técnica intracapsular. Pero aquí toda la maniobra lo ha hecho el trauma ocular. Esta es una incisión extracapsular. Así se operaba antes las cataratas. Van a ver que la incisión es corta, porque toda maniobra se hace con mucha delicadeza en el ojo. Este paciente está con manitol. Si fuéramos muy bruscos, podría ocurrir una hemorragia expulsiva y ahí sí que se fue el pronóstico al suelo. Ampliamos la incisión y nuevamente con delicadeza van a ver cómo sale el cristalino. La recuperación óptica viene después de los 2 meses, colocando un lente en el sulcus, el cuerpo de la uvea anterior, o bien un lente intraocular de cámara anterior. Esta señora tuvo esto en un ojo y en el otro ojo
el cristalino se fue al vitrio. Ese sí lo atendieron en su país natal, en la Argentina. No era una emergencia como esta, era una urgencia. Creo que ahí lo tenemos. ¿Qué pasa cuando hay un trauma moderado en el ojo? Puede producirse y la opacificación del cristalino y darnos cataratas difusas, cataratas parciales o este tipo de catarata en círculo. Miren cómo es de caprichoso el trauma. La parte central está transparente y el paciente ejecuta su buena agudeza visual por acá. Aquí el tratamiento será médico. Pero si la opacidad compromete el eje visual, que es toda esta zona, por donde uno mira, hay que proceder a la cirugía. Esto es cuando la cápsula está indemne. Pero también puede, por el impacto del trauma, romper la cápsula anterior y entonces verán como copos de nieve, copos de algodón flotando en la cámara anterior. Y eso sigue siendo un trauma ocular a globo cerrado, porque no se ha afectado ni córnea ni esclera, sino se ha roto la cápsula y a través de ella está saliendo la corteza del cristalino. Esto va a obligar a una cirugía en los próximos 2 o 3 días, ¿no? Cuando se compromete el núcleo y la corteza, las proteínas del cristalino suelen ser antigénicas, generan inflamación, mucho más la del núcleo, y obliga a que salga en 24 o 48 horas las proteínas del núcleo. Y esto es responsable pues de la uveitis facotóxica o anafiláctica. Hemos visto en el video una ruptura total de la zónula y hemos visto un ejemplo de luxación anterior, emergencia quirúrgica, ¿no? Pero los estadios previos más leves son la subluxación, ruptura parcial de la zónula, incompleta, agudeza visual normal, a veces también motivo de diplopia. Hay movimiento del iris y del cristalino porque han perdido su fijación y es una cirugía que se programa. Esto es una subluxación por ruptura de la zónula inferior, causa de diplopia, cirugía que se programa y que se hace luego. Se pone un lente en el sulcus, la uvea anterior, o bien un lente en cámara anterior, o bien se fijan las ápticas del lente a nivel de la esclera a las 12 horarias y 6 horarias. En esta otra lámina vean la córnea aquí, y miren el iris en esta posición, se ha roto pues la zónula anterior. Esta es una catarata difusa total. Entonces, aquí están viendo el cristalino, el borde, la refringencia del borde anterior, del borde periférico del cristalino. Todo esto es el cristalino, un cristalino grande. Este es un paciente que no recibió atención como la persona del video. Miren cómo el ojo ya está en tisis bulbi, miren cómo el iris presenta zonas de atrofia, esto blanco que ven,
y cómo el cristalino ha puesto la cuota para que se inflame más el ojo y el ojo se pierda. Una luxación en cámara vítrea. Y dentro de las contusiones del segmento posterior, lo más frecuente es el desprendimiento vítreo posterior, la hemorragia vítrea. Y dentro de retina, pues la conmoción retinal, felizmente, que, por ejemplo, cuando explotan balones de gas. Antes, cuando había la conmoción social por sendero, nuestras camas hospitalarias con 3, 4 pacientes por los coches bomba. Era dramático esto. Algunos podían recuperar, pero los que tenían afectado el nervio óptico por hemorragias en el nervio óptico iban camino a la ceguera. El desgarro es importante también en estos casos. Y vamos a ver algunas láminas. Este es una hemorragia en el área macular responsable de la mejor visión. Si la hemorragia es laminar, uno espera que se reabsorba. Pero si es un hematoma y no se reabsorbe, el colega de retina lo convierte en hemorragia vítrea, entra con su vitrector, hace vitrectomía posterior, y si todo está bien, recupera la visión. En este ojo izquierdo, sí se ve que la mácula perdió su semiología normal, se ve un fondo rosado que es la coroides, y aquí hay un agujero macular. Aquí se fue la mejor visión, la más fina del ser humano, pero tiene la retina circundante que le ayudará para ver, pero no con la fineza de la mano. Esta es una ruptura coidea por trauma ocular a globo cerrado. Afectó la mácula. Y esta es la conmoción retinal, cuyo manejo es por los colegas de retina, y ya les comenté algo. Y ahora entremos a lo que más les va a interesar, el trauma ocular a globo abierto. Aquí estamos viendo, no se ve claramente, pero hay una herida corneal con prolapso. Y este es un trauma a globo abierto por herida corneal. En esta otra, también es un trauma a globo abierto con una herida en córnea que denota la entrada de un cuerpo extraño y que penetró al ojo y atravesó el cristalino. El cristalino está opaco porque ni bien está comprometida su cápsula, inmediatamente el humor acuoso penetra el cristalino y lo pacifica. Tratamiento quirúrgico en el segundo o tercer día cuando todo esté listo. Estas son las uveitis facotóxicas cuando pues migran las proteínas del cristalino hacia la cámara anterior. Cirugía en 2 o 3 días. Y esta es otra joya. Un paciente que recibió un traumatismo severo, y si ustedes verán aquí cómo mi dedo recorre el limbo y se tropieza con una coloración amarillenta en sí, una coloración marrón oscura, y que incluso avanza más allá del limbo, y aquí recupero otra vez el limbo. Pero, observo hacia este lado nasal una formación circular y un vaso encima. Aquí pigmento. ¿Qué fue esto? Un trauma ocular abierto por contusión. Les dije que se abría por el limbo. Y por aquí salió el prolapso del iris y salió el cristalino alojándose debajo de la conjuntiva. Así se produce un estallido ocular. Esto ya lo expliqué por cicatrices previas en una de las primeras láminas. Esto que se ve de un color blanquecino es el vítreo. Aquí lo único que queda es hacer
una evisceración. Podemos ponerle evisceración. Voy a poner el video de la evisceración. Definimos la evisceración como el vaciamiento de todo el contenido del ojo. La córnea también debe salir como lo van a ver ahora. Se desinserta conjuntiva y teno, se conservan los músculos, disección en los 4 cuadrantes para poder luego trabajar en los rectos. Esta cirugía ha desplazado a la enucleación porque satisface más la parte estética y hay muchos alumnos de pregrado que dan diagnósticos en las prótesis oculares bien hechas y que luego se caen de espaldas cuando el paciente les muestra su diagnóstico, es decir, la prótesis en la mano. Retiramos la córnea y luego con una cureta vamos a retirar todo el contenido. Es importante que la evisceración se indica cuando ha habido un trauma ocular que ha afectado severamente la uvea. Y se describe la oftalmía simpática como una complicación que se va a dar en el ojo sano. Se dice que sería por un fenómeno autoinmune del pigmento uveal. El caso es un lente intraocular fijo, uno de esos, los más cómodos, los más baratos que hay, los rígidos, y el cirujano no quiere dejar ni un poquito de pigmento. Esto se hace para que este ojo enfermo no vaya a enfermar el ojo sano. El ojo sano se enferma con diversos tipos de inflamación, uveitis anterior, posterior, desprendimiento exudativo de la retina, papilitis, y esta bola es para recuperar forma por todo lo que hemos retirado. Se sutura la esclera, se sutura la conjuntiva, no hemos tocado los músculos. Por lo tanto, los músculos van a mover esta bola de metilmetacrilato. Y el paciente con una prótesis va a tener su motilidad no normal, pero aquel que no sabe observar va a pensar que su motilidad es completamente normal. Luego vendrá un conformador de los fondos de saco y luego vendrá una prótesis ocular que las hacen muy bien. Funcionalmente, estéticamente, es mejor que la enucleación. Se cierra por planos, tenon y conjuntiva y podemos seguir con la clase. Que sigue. Alumno Germán Vázquez, ¿está usted presente? Buenas tardes, doctor. Estoy aquí. Gusto de tenerlo. Quiero que me diga qué le llama la atención de esta diapositiva, Germán.
Se ve como que una parte del ojo está protuida. ¿Qué sería esto, Germán? El cristalino. Mire cómo es el trauma globo abierto. Ha expulsado el cristalino. El pronóstico de este caso será reservado porque está dentro de la primera calificación de 4 milímetros en el primer tramo de la esclera. Ahí afecta al cristalino, afecta al cuerpo ciliar. Entonces el diagnóstico es con expulsión o extrusión del cristalino post-trauma por un trauma ocular abierto. En esta otra diapositiva, un ifema total. Cuando vean pigmento de color marrón oscuro, sospechen ya trauma ocular a globo abierto. Pronóstico reservado porque habrá que levantar la conjuntiva para poder encontrar la herida escleral que acompaña esto. Generalmente la herida empieza en el limbo y termina detrás de los rectos, donde la delgadez de la esclera es de 0,6, 0,7 de milímetro. Llegó Moreno Andía. Está el alumno Moreno Andía, no lo tengo presente. El alumno Romero Quispe, Abigail Romero Quispe, falta también. Silva Robles, Stephanie, ¿está presente? Falta también. Tafur Lucero Tafur. Sí, doctor. Lucero, ¿qué te llama la atención de esta diapositiva? Mira que acá sí no tienes nada escrito. Descríbeme lo que quieras, porque estamos para ayudarte, enseñarte. Hay una tumoración por el canto externo del ojo. ¿Qué forma tiene esta tumoración? Una redondeada. ¿Y esto de acá qué será, Lucero? ¿Se refiere a la pinza que está ahí? No, esto blanco. Estás viendo mi mano, cómo le corre. Ahí lo tienes. Muy bien, José Julio, nervio óptico. Por lo tanto, este es un trauma severo con avulsión traumática del globo ocular derecho. Esto es una urgencia ya. No está sangrando, esto se soluciona al día siguiente. Es una lámina que pocas veces la van a ver porque forman parte del archivo. Este fue un paciente de Lino y un colega que es docente, pues me alcanzó la lámina. Un colega que ya se jubiló, el doctor Loaiza. Él me compartió esta lámina clínica. Frente a una herida penetrante, preoperatoriamente hacer la historia clínica, el examen oftalmológico, describir la extensión y ubicación de la herida, qué estructuras están tomadas, hay endoftalmitis, hay cuerpo extraño, hay desprendimiento de retina. Recordar gravedades, mayor de 4 en esclera anterior, posterior mayor de 10.
hemorragia vítrea, prolapso vítreo, desprendimiento de retina, endoftalmitis. Y esta es la oftalmía simpática frente a un trauma contuso cortante o de otra índole que daña tremendamente la uvea posterior o anterior y que este ojo, luego de ser atendido normalmente de primera instancia, nosotros ya sabemos que este ojito no va a tiene un pronóstico malo, pero hay que decírselo al paciente a pocas. Nunca somos abruptos, porque a veces hay pacientes que se pueden suicidar. Y le vamos diciendo, este ojito por el que viene usted no reacciona, no ve bien, ha habido mucho daño. Cada día le agregamos algo y le decimos que conviene hacerle aquí una evisceración. O sea, hemos cerrado las heridas y luego le proponemos vaciar todo el contenido, retirando la córnea, o sea, haciendo la evisceración, para evitar que la oftalmia simpática que está en esta diapositiva comience a dañar el ojo sano. El mecanismo sería inmunológico frente al pigmento uveiano y entonces puede desarrollar el ojo sano uveitis anterior, posterior, papilitis, desprendimiento de retina. Esto también está descrito frente a cirujanos no diestros. ¿Sí? Entonces, la indicación es ahora evisceración. La enucleación pasó a segundo plano. Esto de los corticoides y inmunosupresores es cuando el paciente no desea operarse y debe quedar constancia en la historia clínica. Vázquez, Salcedo, Paola está. Vázquez, Salcedo, Paola. Le pondremos falta, ¿no? Elvira Zamora. Sí, doctor, presente. Elvira, dime qué te llama la atención en esta diapositiva. Sí, doctor. Bueno, parece que hay una ruptura corneal. Claro que sí, está acá, hijita. Y a través de la herida, ¿qué está saliendo? ¿Qué tejido? Siempre que hay una herida corneal, el que va a salir es el iris, Elvira. Y está saliendo el iris, y por eso la pupila está distorsionada. Es como las heridas de abdomen. Herida en el abdomen y el epíplon inmediatamente corre a cubrir. Aquí el iris sería el epíplon del ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar el cuadro clínico, ver si este iris está atrófico, si no está contaminado, que no esté afectado en su trofismo, y podríamos reponer el iris para tratar de luego suturar la córnea. Una vez suturada la córnea, entraríamos por otra vía para hacer un lavado y tratar de acomodar y recomponer todo lo que es la anatomía y la fisiología. Este es un trauma ocular a globo abierto o a globo cerrado, Elvira. Cuando el iris está fuera de trofismo normal, está infectado, en mal estado, se hace una sección del iris. ¿Ya? Pero cuando es reciente y está en buen estado, por eso hay que referirlo ya, se puede reponer el iris. Este caso también puede generar una endoftalmitis, pero de hecho, ya viendo la inyección periquerática, dices que aquí ya se forjó una uveitis anterior. Trauma ocular a globo abierto, porque hay una herida corneal y hay prolapso.
Este fue un paciente al que se le hizo la evisceración en este ojo. Ahora lo ven ustedes simpático, pero cuando llegó, pegaron un salto el R1, el R2 y el R3 porque sabían que tenían que suturar bastante e iban a hacer mano. Su esposa le esperó con una botella rota y le dio vuelta en el ojo. Dañó el ojo, dañó los anexos y a este paciente le tuvimos que hacer una evisceración para cuidar el ojo derecho. Trauma ocular a globo abierto. Esto fue una pelea a chavetazos con ifema total. Este ojito se perdió, se resecó el iris, se sacó acá porque estaba en mal estado, se cerró el continente y luego caminamos a la evisceración. Aquí le penetró un cuerpo extraño, venía de una mina, pasó a manejo de retina y vítreo. Estas son sospechas de trauma ocular abierto en ausencia de foco de ruptura no visible. Lo que les decía un momento, cuando vean quemosis, hematoma subconjuntival en todo el ojo, piensen en esta diapositiva. Nosotros tomaríamos la presión del ojo, haríamos agudeza visual. Si vemos que hay hipotonía, ya estamos pensando que puede haber una herida oculta o que hay un desprendimiento de retina. Estos pacientitos derívenlos al colega de especialidad, ¿ya? Importante que lean esto porque es un mensaje para ustedes. Dice, ni la ecografía ni la tomografía son técnicas de imagen adecuadas para descartar una lesión oculta en el globo ocular. Si la sospecha es alta, hay que hacer la exploración quirúrgica. A esto me refiero, alumnos. Estos hematomas, estas quemosis, guárdenlas ustedes en su memoria y en su precaución. Ruptura escleral mínima. Le entró un cuerpo extraño, viene de metal mecánica, puede estar disminuida la agudeza visual, presión intraocular baja y puede haber daños dentro del ojo. Y este paciente llegó a las 4 de la tarde, lo ve el R1, le encuentra un desgarrito de conjuntiva, lo llama el R2, el R2 lo ve, parece que ve algo más, lo llama el R3. El R3 viene, lo mira y dicen llamen al doctor Contreras. Viene el doctor Contreras a ver historia clínica, metal mecánica, muy bien. ¿Qué le entró? Se sospecha una partícula de metal. Imantable, fierro, sí. R3, ¿hay alguien en retina? Ya se fueron. ¿Qué vas a hacer para decirme si hay cuerpo extraño o no? Le haré una oftalmoscopía indirecta. Le hace la oftalmoscopía indirecta y observa que había una partícula metálica motivo del ojo rojo vecino a la esclera. Entonces le dije al R3, vámonos a sala, lleva el electroimán. Ampliamos la herida de conjuntiva, colocamos el electroimán y al segundo intento saltó el cuerpo. Y el R3 me dijo, suturo esclera, con mucho cuidado le digo, vas a un punto, no voy a poner bien puesto eso sí. El R2 dijo, doctor, ¿puedo suturar conjuntiva? El R3 no quería, déle el porta al R2, pero que ponga su punto bajo su supervisión suya. El R1 quería hacer algo también, usted siga usted dejando caer el suero fisiológico al ojo, no hay más. Luego pasó al día siguiente a manejo de retina para que le pongan su láser y que no camine a un desprendimiento de retina reumatoide. Esto es una uveitis anterior, una herida corneal
el hipopio y bolsas de pus en el vítreo. Manejo de los colegas de retina. Vitrectomía anterior, vitrectomía posterior, uso de moxifloxacino en dilución adecuada, gérmenes más frecuentes acá. Es una lucha por tratar de conservar algo de visión al paciente. Cuanto más temprano lo requieran, buena hora. Cuadro clínico de fractura de piso de la órbita. La deformidad se ve solamente en los traumas severos. Las fracturas más frecuentes son detrás del reborde, pero sí está el enfisema. No creo. Ya. Está también el enoftalmos, la diplopia, la restricción de la elevación, el test de deducción forzada y lo que hay que pedir, una tomografía, recetar antibióticos y la cirugía del caso. Esta niña no le hizo caso a su padre que llegó ebrio y el papá le pedía que le trajera más cerveza y le mandó un puntapié. Entonces a la niña en el consultorio le pedimos que elevara los ojos. Y está el alumno Toribio Picón Javier Martín. ¿Estás, Toribio Javier? Creo que se fue, le pondré falta. No, doctor, aquí estoy presente. ¿Me escucha? Es una broma, Toribio. Dime qué ojo no puede elevar la niña. Pues no puede elevar su ojo derecho. ¿Qué había pasado en este ojo? ¿Qué músculo había sido atrapado en la fractura, Toribio? El recto superior, ¿Por qué, señor? porque no puede elevar el ojo derecho. ¿Pero por qué no lo eleva el derecho? Se habrá atrapado el músculo recto superior. ¿Y no el inferior? Porque la crepitación fue abajo. El recto inferior estaba atrapado en la fractura ósea. Esa fue la explicación al test de deducción forzada positivo. Gotita de anestesia, pinza traumática, se trata de elevar el ojo y se tropieza con que el recto inferior no acompaña. De deducción forzada, atrapamiento del recto inferior. Eso es lo que pasó acá. Aquí está libre, ejecuta muy bien la elevación, el recto inferior está libre y también discurre, pero acá no. Ahora sí me hago entender, ¿verdad? Avancemos. Una placa para graficar la fractura del piso, otra placa para ver cómo el ojo desciende en una fractura, el enoftalmos, ¿no? Y esto para que ustedes vean cómo se hace la recuperación con una malla de titanio o bien con una malla de material aloplástico. Y sobre quemaduras químicas, generalmente son unilaterales y generalmente en relación a las ocupacionales. Más frecuentemente son los álcalis. Y esto lo van a leer ustedes con calma y van a ver que el ácido trabaja en superficie. El más nefasto es el fluorhídrico, mientras el álcali es el más nocivo. Y de ellos el amoníaco de lejos, porque trabaja en profundidad. En contados segundos afecta a la córnea, la conjuntiva, la esclera, se mete a la cámara anterior, daña el cuerpo ciliar, daña el cristalino y es todo un problema. Por eso está en vuestras competencias de pregrado que la dilución, el lavado tiene que ser en el sitio con el diluyente universal que es el agua potable. 15, 20 minutos, lavar ese ojo. No tiene gracia que eso se incumpla y que el paciente llegue a la emergencia y donde ustedes solamente procederán a cumplir con el protocolo porque el daño
ya está hecho, ya no se puede revertir. Entiéndanlo bien. En el lugar se hace la dilución. Por ácido puede uno retirar el epitelio y luego esto va a mejorar, pero miren por álcali. Y si quieren ver algo más dramático, esto de acá. Membrana amniótica para mejorar. Cirugía de glaucoma una vez, 2 veces, 3 veces, fallida una vez, fallida 2 veces, trasplante de córnea también una vez, 2 veces, hasta que este ojo termina por ganar. Todo por no ejecutar la medicina preventiva. Y si es en los 2 ojos, es terrible. Como que le pasó a este ciudadano que también su esposa le esperaba con una botella de amoníaco y se lo tiró a la cara. Hasta le hicieron traqueotomía. Aquí hubo que atender a este paciente con mucho afecto y conectarlo con psiquiatría. Órgano que no se usa, se va a la atrofia y a eso se llama tisis bulbi. Tisis bulbi que está en camino, el ojo termina desapareciendo. Los fondos de saco desaparecen. Estos son simbléfaros. Entonces aquí hay que hacer una evisceración, hay que retirar estos simbléfaros para evitar que este ojo quede presentable con una prótesis. Entonces decimos, evisceración es el vaciado del contenido intraocular, incluida la córnea. Enucleación es retirar el globo ocular. ¿Quiénes sostienen al globo ocular? Nervio óptico, músculos extraoculares, conjuntiva y teno. Y el globo ocular aparece en una pinza delante de ustedes. Exenteración, con X, exenteración. Esto es frente, por ejemplo, a un melanoma de conjuntiva en la que se hace un vaciamiento de la órbita. Quedará una caverna ósea porque todos los anexos salen. Eso se llama exenteración. Cuerpos extraños, superficiales, intraoculares, intraorbitarios. Ahí tienen ustedes 100 y tantas láminas para poder empaparse de diferentes cuerpos extraños. La mayoría entran por córnea, pero cuando entran por esclera, descartar que no sea un cuerpo extraño intraocular. Nada cuesta una radiografía simple de órbita a que te demande o pedir una TAC, que es lo más recomendable. Esto también ya lo deben haber ejecutado en vuestras prácticas. Cómo se vierte el párpado para retirar un cuerpo extraño que esté ubicado justo en la conjuntiva tarsal cerca al borde y pidiendo un médico que le retire porque el dolor es insoportable. Basta con hacer la eversión, cogiendo los bordes, haciendo una ligera presión donde se inicie el tarso, que será 3 milímetros, y se levanta el párpado y están viendo ustedes la conjuntiva. Lo retiran con un hisopo el cuerpo extraño o a veces con un papelito y se soluciona el problema. Puntitas antibióticas y punto. Cuerpo extraño en el tarso, pero tremendo, ¿no? Basta que una minúscula parte de este esté acá y les hace ver a Judas. Cuerpo extraño en la córnea. Todo cuerpo extraño que está en el eje visual, de preferencia, si hay un colega de especialidad, que lo saque él, porque debe quedar con menor secuela de opacidad corneal. Alguien que se atreva puede dejar un punto blanco, un glaucoma, y el paciente va a tener problemas. De repente se le va la mano y le deja pues
con un leucoma, ¿no? Y no hay forma de revertir eso. Entonces, de preferencia uno que es cuerpo extraño delante del eje visual, que lo retira el colega. Cuando está fuera, pues una gotita, a veces hasta la silocaína ayuda, si no hay proparacaína, retiran el cuerpo extraño aquí y lo van moviendo. Bueno, esto está bien explicado en las láminas que les hemos pasado. Cuerpos extraños intraoculares, agudeza visual afectada, precisar si tiene entrada y salida. Si tiene salida será perforante y estará en la órbita. Hay signos de uveitis anterior, presión intraocular baja, la pupila se modifica si entró por córnea, prolapso de tejidos, habrá que proceder a la cirugía, vitrectomía, electroimán, y ya será un manejo de los colegas de retina y viteo. Cuerpo extraño metálico en cámara anterior sobre el iris que distorsiona pupila. Está haciendo una uveitis anterior que no se ve acá porque el flash no lo permite. Cuerpo extraño en el cristalino, esto es artefacto de técnica, cuerpo extraño en la retina. Ecografía, electroimán, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelvo. Dime, David, te escucho. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Tengo una consulta acerca de la evisceración. Cuando se hace la remoción del globo ocular, ¿qué ocurre con el nervio óptico en sí? ¿Lo dejan libre y eventualmente se atrofia solo? ¿O qué ocurre en ese caso? Bueno, el nervio óptico no lo tocamos. ¿Cómo quisiéramos colocarle retina y recomponer el ojo y que el paciente vea? Pero no es posible, porque se dañó tremendamente la uvea y el paciente con la cirugía, porque primero hacemos la cirugía de cerrar el continente, el ojo no responde, tenemos que proponerle al paciente hacerle la evisceración bajo su consentimiento. Generalmente estos pacientes vienen con severo daño, heridas complejas, y pueden tener algo de visión, algo de luz, ¿no? Pero eso se pierde de un día para otro y luego queda el paciente ciego. Entonces eso se trabaja muy delicadamente con el paciente. Y tenemos que ir a la evisceración para evitar las complicaciones al ojo sano. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. No tiene por qué. Te escucho, Mateo. Sí, doctor, en el caso que realicemos una evisceración, no habría riesgo de oftalmia simpática, porque puede ser que no retiremos correctamente la uvea, ¿no? Todo residente en formación tiene el R3 que le está mirando y tiene el personal de staff. Es obligación del que está aprendiendo que no quede nada de tejido uveal. Lo chequea el R3, lo chequea el médico de staff. Comete el error 1 o 2 veces, no se le da otra cirugía hasta que asuma por qué no se le da. Todo aprendizaje es así. No pueden haber errores. ¿Otra pregunta? Te escucho, José. Doctor, en el primer video que nos mostró de la luxación del cristalino a la cámara anterior, no me quedó muy claro cómo le sucedió esto al paciente. No te escuché bien. Me dijiste sobre luxación anterior. ¿Qué quieres que te explique? En el video que usted nos mostró,
Bueno, lo que si nos puedes, o sea, ¿cómo sucedió al paciente? Porque no presté, no entendí esa parte. ¿Cómo es que el paciente vino? ¿Cómo le ocurrió eso? el paciente estaba parado frente a la hoja y vino el rochabús y comenzó pues a disolver el meeting, la marcha, ¿no? Y esta buena mujer no se cubrió los ojos. Cuando eso pasa hay que cubrirse los ojos. Y un chorro motivó que el cristalino saliera a la cámara anterior, en un ojo. Y en el otro ojo, el cristalino se fue al vitrio. ¿Cuál de los dos es emergencia del día cuando el cristalino está en cámara anterior? Si eso no se retira, se daña el endotelio y la córnea puede quedar opaca. La hipertensión es otra causa, pero el endotelio es algo que siempre tenemos que cuidarlo. Es una capa que no se reproduce. Esa es la respuesta. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? ¿No hay más? Muy bien, gusto de compartir esta clase con ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su audiencia.